Estamos en la presentación de cómo presentar el impuesto de renta y complementario para las personas naturales, quienes pueden estar obligados a diligenciar el formulario 210 para no obligados a llevar contabilidad o el 110 para obligados a llevar contabilidad. Para las rentas determinadas por cédula, en el caso la renta de trabajo, la renta de pensiones, la renta de capital, las rentas no laborales, las rentas de dividendos y participaciones. Aquí tenemos un ejercicio. En este caso es un trabajador que tiene un salario básico más comisiones que recibe mensualmente por salario mensual y por comisiones un total de ingresos anuales de 87.600.000. Tiene unos aportes obligatorios a salud, tiene unos aportes obligatorios a pensión, tiene unos aportes a fondo de solidaridad pensional, tiene unos ingresos que no son constitutivos de salario para el trabajador, por rodamiento de vehículos, auxilio de alimentación, el asalariado paga medicina prepagada, el asalariado paga intereses de vivienda, el asalariado realizó aportes voluntarios a pensiones, el asalariado no cuenta con dependientes, pero también tiene una información financiera para preparar la renta, tiene unos saldos en entidades financieras, el asalariado tiene los siguientes bienes, la entidad financiera reporta unos créditos, el asalariado reporta una obligación, el certificado de retención en la fuente reporta una retención por salarios, hay unos datos del año 2016 del patrimonio bruto, las deudas del año 2016 y un impuesto neto de renta pagado por el año 2016 con el único propósito de hacer la conciliación y la depuración. Los datos de abajo los trae acá automáticamente, coloca el total de salarios, a eso le traemos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, así obtenemos el ingreso neto laboral, a eso le traemos las deducciones y las rentas exentas, para este caso antes del 25%, luego buscamos el ingreso base para aplicar el 25% de esas deducciones, a la base aplicamos el 25% para poder restar como renta exenta y así tenemos que para este caso la depuración tiene un límite hasta del 40% del ingreso neto. Entonces encontramos el límite del 40% para deducciones y rentas exentas, el cual tomamos el ingreso neto laboral y lo multiplicamos por el 40%, pero igualmente vamos a encontrar la renta líquida cedular gravable y para eso tomamos el ingreso neto laboral y restamos las rentas exentas o el límite de las rentas exentas. Para este caso determinamos que la renta líquida cedular gravable son 47.773.159. A esto desarrollamos la fórmula, o sea, lo convertimos, aquí tenemos una depuración, lo convertimos en VTs, 47.773.159 los convertimos en VTs y luego desarrollamos la fórmula que está dada, en este caso, para la renta líquida laboral y de pensiones, que es el artículo 241 y que empieza en un rango mayor a 0 y menor hasta 1090, mayor a 1090 hasta 1700, mayor a 1700 hasta 4100 y un límite superior mayor a 4100. Aplicamos una tarifa marginal de 0, del 19, del 28 y del 33. Dependiendo el rango donde se encuentre ubicado, aplicaremos la fórmula que la desarrollaremos, o sea, base gravable, ¿sí? Tomamos la base gravable en este caso, que es 1500, ¿sí? Entonces desarrollamos la fórmula 1500 menos los 1500 en donde están ubicados, ubiquemos, los 1500 están entre
el margen de 1090 y 1700, por lo tanto quiere decir que aplicamos la base gravable menos los 1000 VTs, menos los 1090 VTs multiplicado por el 19%. Eso nos da como resultado 78 VTs. Estos 78 VTs los convertimos en pesos y en pesos obtenemos 2.478.901. Quiere decir que este es el impuesto de renta y complementario por esta cédula de rentas de trabajo para este asalariado de 87.600.000 pesos. Esto lo llevamos al anexo del formato del impuesto de renta para esta persona natural. Traemos sus datos del balance, los cuales son informativos y están en el desarrollo del ejercicio. Así obtenemos el total del patrimonio, el total de las deudas y llegamos a obtener el total del patrimonio líquido. Y llegamos a la depuración de salarios y demás ingresos laborales. En este caso el señor tiene un salario de 43.200.000 más una comisión de 44 millones, eso me suma 87.600.000. Fiscalmente pasan los 87.600.000, no tiene ningún otro ingreso por honorarios, comisiones o servicios, tampoco tiene ingresos del exterior. Y encontramos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Como ya miramos en la depuración, esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional son estos, ¿sí?, que es la suma de los aportes obligatorios en salud, aportes a fondos de solidaridad pensional y aportes obligatorios a pensión, los cuales vienen acá como ingresos no constitutivos de renta. Y así obtenemos la renta líquida detrayendo los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ahora buscamos la renta exenta y las deducciones de las rentas exentas de trabajo, ¿sí?, que para este caso igual las traemos del ejercicio, las encontramos acá. Total deducciones y rentas exentas 32.730.483, que es la suma de las deducciones, las rentas exentas y el 25% de las rentas exentas, y eso pasan acá. Una vez obtenemos las rentas exentas y las deducciones de las rentas de trabajo, obtenemos las rentas exentas de trabajo y las deducciones imputables limitadas. ¿Y cuáles son las limitadas? Pues nosotros miremos acá que el límite máximo para poder deducir del 40% del ingreso neto laboral, que es tomar el ingreso neto laboral y multiplicarlo por el 40%, me dice que solo debo llevar máximo 31.848.773. Por tal sentido, en el procedimiento de encontrar la renta líquida cedular, él solo va a detraer el valor mínimo. En este caso solo resta desde 79.622.000, que es el renglón 36, le resta el renglón 38 porque este es inferior a las rentas exentas y deducciones, y así obtenemos solo 41.773.000 pesos de renta líquida cedular del trabajador. Esta renta líquida cedular del trabajador se le busca el impuesto de renta para esta cédula, que en este caso dice que es 2.478.901. Como ya lo explicábamos, es de la depuración de la fórmula. Así obtenemos el total de impuesto sobre la renta líquida gravable por salarios, y así llegamos a encontrar la retención del año gravable que está informada. A eso le restamos y encontramos el anticipo de renta del año 2018. El anticipo del año 2018
lo encontramos acá en el anexo. Tenemos también la presuntiva. En este caso no hay presuntiva porque el cálculo de la base de la renta presuntiva es negativa, por tanto no pasa, ¿sí?, al formato. La renta presuntiva 0, ¿sí?, lo hace automáticamente. Y el anticipo de renta, al ser positivo, sí pasa, que es el cálculo de los 33.000. ¿Cómo se calcula el anticipo? Entonces tomamos el impuesto neto de renta, ¿sí?, del ejercicio pasado, en este caso informado, 1.450.000, el impuesto neto de renta del año 2017, que es 2.479.000. Hay dos formas de hacerlo. Uno, la primera opción es directamente el 75% del impuesto de neta de renta del año 2017, o el segundo procedimiento es la suma de los dos impuestos, año 2016 y 2017, dividido entre 2, multiplicado por el 75%. Se toma el inferior, ¿sí?, y a eso le traemos las retenciones. Si estas retenciones son menores al anticipo calculado del impuesto, seguramente pagaremos un impuesto de anticipo. Si en caso contrario las retenciones en la fuente son mayores, no habrá anticipo. Para este caso el anticipo se determina en 33.000 pesos, razón por la cual se viene en el formato acá. Bien, como ya tenemos el impuesto neto de renta, restamos las retenciones que nos practicaron, sumamos el anticipo y eso nos da como resultado un valor a pagar de impuesto de renta por este ejercicio fiscal de 1.072.000 pesos. Este formato viene acá, que es el formato del impuesto de renta para las personas naturales, el formato 210, ¿sí?, trae el total del patrimonio, el total de las deudas y el total del patrimonio líquido, los salarios que estuvimos calculando, los ingresos no constitutivos de renta, la renta líquida, las rentas exentas y el límite de las rentas exentas y la renta líquida cedular para este trabajador. La depuración de ahí para abajo es normal como cualquier otra declaración de renta, pero básicamente está enfocada a las rentas de trabajo laborales. Aquí tenemos el total de rentas líquidas laborales, ¿sí?, el impuesto básico de renta, las retenciones en la fuente que le practicaron, el anticipo y el valor total a pagar. Es probable, sí, que no se alcance a ver muy bien por lo pequeño, pero esto simplemente es de agrandar, ¿sí?, y de poder verificar las cifras mucho más amplio y poderlas comparar y verificar. Pero esto trae automáticamente estas cifras para poderse hacer. Loco,